HIV, VIH, SIDA, siglas que escuchamos mucho, pero sobre las que sabemos poco. Palabras bien cortas que se pronuncian bajito y hasta a veces con miedo, pero que suenan fuerte. ¿Qué es el VIH? ¿Qué diferencias hay entre VIH y SIDA? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es vivir con el VIH? ¿Yo me cuido? ¿Él o ella se cuida? ¿Cómo manejar las emociones? ¿Y qué son las ITS? ¿Y yo qué sé? ¿Y deberíamos saberlo? Y sí, vamos a hacer un podcast sobre esto. Para, pausa y vamos de nuevo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos? Y algo capaz más especializado, tipo una revista médica, un artículo. Déjame que haga una llamada. ¿A quién? ¿Alexa, Siri? A mi primo, que está haciendo un posgrado de VIH en la universidad. Hubieras empezado por ahí. Hola Merce, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. ¿Qué me vas a pedir? Mirá que ya sé cómo sos, ¿eh? Naguara, ¿cómo se ve que si me conoces? ¿Serás familia mía? Te cuento, estamos haciendo un podcast. Hola, Renzo. Bienvenido, Renzo. ¿Estoy el altavoz? Merce. Tranqui, que son de confianza. Sí, me imagino. Epa, ¿podemos hacerte algunas preguntas para despejar dudas sobre el tema que vamos a tratar? ¿Qué tema es? ¿VIH? Ah, bueno, dale. Chévere. Pausa, vamos de nuevo. HIV, VIH, SIDA. Siglas que escuchamos mucho, pero sobre las que sabemos poco. Palabras cortas que se pronuncian bajito, hasta con miedo, pero que suenan fuerte. ¿Qué es el VIH? ¿Qué diferencias hay entre VIH y SIDA? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es vivir con él? ¿Qué maneras hay de prevenirlo? ¿Qué son las ITS? Hoy echamos luz sobre el tema que se habla cada vez menos, pero que tal vez por eso parece tomar cada vez más vigencia. Esto es ¿Y a quién llamamos? Un podcast hecho por jóvenes para gente de todas las edades. En el lugar de decirnos lo que hay que hacer, tenga ganas de escucharnos y sentarse a conversar. Hoy en ¿A quién llamamos? Renzo, mi primo, actualmente cursando un posgrado de VIH en la universidad. Bienvenido, Renzo. Bienvenido, hola. Bienvenido. Gracias. Recién conversamos con la primera llamada que te hicimos para sacarnos algunas dudas, como por ejemplo, ¿quién es la mejor prima del mundo? Epa, no. Hablando en serio, eres la persona ideal para charlar sobre el tema de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les parece si hablamos sobre VIH? Dale, pregunten. Primero, un poco de info básica. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Bueno, para empezar, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo que se llama sistema inmunológico. Si una persona tiene relaciones sexuales con otra que tiene el VIH y no usa ninguna forma de protección, como puede ser un condón masculino o un condón femenino, tiene muchas posibilidades de adquirir el virus. Y si esa persona que tiene VIH no recibe el tratamiento médico adecuado y oportuno, se debilita su sistema de defensa. Y esto es lo que permite la aparición de lo que se conoce como enfermedades oportunistas. Y es ahí, en ese momento, en donde aparece lo que se denomina etapa SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por eso una persona puede tener el virus del VIH, pero si se lo diagnostica de forma temprana y recibe la medicación, puede convivir con el virus y no llega a desarrollar nunca esa etapa SIDA. Ok, o sea que el virus debilita las defensas. Claro, o sea, si no se recibe el tratamiento, el virus se multiplica dentro del cuerpo y las defensas se debilitan. Y esto hace que las enfermedades que antes el organismo podía controlar de forma fácilmente ya no puede hacerlo. Y en algunos casos llega a esta etapa de SIDA. Pero si a una persona se le diagnostica el VIH de forma temprana y recibe la medicación adecuada, puede convivir con el virus sin llegar a desarrollar esa etapa. O sea que las personas en realidad nunca dejan de vivir con el VIH. Ni por el momento no, porque no hay cura. Sin embargo, sí existe el tratamiento que se toma durante toda la vida, que evita que el virus se multiplique, y eso hace que las personas con VIH tengan una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus. Los estudios hoy demuestran que si una persona toma su tratamiento de manera correcta y mantiene la carga del virus de forma indetectable durante más de 6 meses, no transmite el virus. Es lo que se conoce como indetectable intransmisible, pero no transmite el virus por vía sexual. Y Renzo, ¿y qué es lo que significa que el virus sea indetectable? Bueno, significa que el virus ha reducido su presencia en la sangre hasta el punto de que es indetectable en un test. Es decir, que la sensibilidad de los tests no posibilitan determinar su presencia en la sangre. Sí, hay gente que se lleva muy bien con el tratamiento para el VIH, o sea que el tratamiento es clave, ¿no? Sí, por supuesto, pueden tener una vida como cualquier persona. Una pregunta, ¿y cómo se puede saber si una persona tiene VIH?
Bueno, el VIH no presenta síntomas. A veces algunos estadios de SIDA tampoco presentan síntomas. Por lo tanto, la única forma de saber si tenés el VIH es haciéndote el test. Buenísimo. En realidad me parece que si bien el tratamiento y la detección son clave, es muy importante también la prevención, ¿no? ¿Y la prevención es usar condón preservativo? Principalmente sí, usar preservativo, condón, también exigir su uso. En todas las relaciones sexuales, sea con quien sea, el uso de preservativo va a prevenir la transmisión del VIH y de otras ITS. Porque también está esa idea de que solo se contagian ciertas personas, como los homosexuales. Bueno, ¿ves? Hay eso que decís, que es algo que seguro que escuchaste y mucha gente repite a la ligera. Hay 3 cosas para aclarar. La primera es la palabra contagio. El VIH no se contagia, el VIH se transmite. La segunda es creer que el virus solo afecta a una determinada población. Y la tercera es que hoy hablar de homosexuales ya no tiene sentido. Lo ideal es hablar de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Ya va. ¿Y cómo es eso? Bueno, hablamos de contagio cuando el virus que te infecta tiene la capacidad de sobrevivir afuera del cuerpo humano, lo cual lleva a que estés más expuesto a contagiarte. Por ejemplo, el COVID-19. El COVID-19 se contagia. En cambio, el VIH, como sobrevive fuera del cuerpo durante muy poco tiempo, no se contagia, sino que se transmite. Es decir, necesita de un elemento específico para que el virus pase de un cuerpo al otro. Ok, o sea que no es como la gripe, porque por ejemplo la gripe vos te la podés agarrar por tomar de la misma botella, por compartir un mate, por hablar muy de cerca, hasta incluso por tocar algo en donde está el virus y después rascarte la nariz. Sí, es un buen ejemplo. El VIH para transmitirse sí o sí necesita del intercambio de fluidos corporales para poder reproducirse dentro del cuerpo humano. Y esos fluidos son la sangre, el semen. Sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. ¿Y cuál es la diferencia entre homosexuales y hombres que tienen relaciones con hombres? Bueno, cuando hablamos de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, puede significarse que en algunos casos también pueden tener relaciones sexuales con mujeres y que no se consideran homosexuales. Es decir, yo me puedo considerar heterosexual y mañana tener relación sexual con otro hombre y después seguir viviendo mi vida como heterosexual. O sea, cuando hablamos de prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención del VIH, no corresponde hablar de las identidades sexuales o las orientaciones sexuales, sino de prácticas, ya que estas no necesariamente nos definen. El virus no va preguntándole a la gente si vos sos gay, si sos lesbiana, si sos trans. No es importante cómo se autodefinen las personas, sino reconocer que las prácticas existen y que nuestras relaciones son libres. Sí, está claro. Yo conozco personas que llevan una vida heterosexual, digámosle, que sus parejas estables siempre han sido del sexo opuesto, pero que ocasionalmente tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Por eso, si una persona con alguien de su mismo sexo tiene relaciones con alguien de su mismo sexo, no necesariamente homosexual o bisexual. O sea que hombres que tienen sexos con otros hombres engloba a los homosexuales y a los bisexuales y a todos aquellos que más allá de cómo se definan tienen relaciones con otros varones. Claro, la etiqueta de homosexual o bisexual no aporta nada relevante. Pero, ¿por qué se hace esa distinción? El otro día me llamó mucho la atención una noticia que actualmente en América Latina y el Caribe, el VIH se transmite principalmente en el grupo de hombres que tienen sexos con otro hombre. Y el tema es que hay determinadas poblaciones que son hoy en día más vulnerables. Las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, los hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre, hoy constituyen cerca del 43% de la población con VIH. ¿Y eso a qué se debe? Y principalmente es que en estos 3 casos son poblaciones muy invisibilizadas y estigmatizadas, lo cual es un elemento que las vulnera. Claro, y si a las personas heterosexuales que nos relacionamos, chica o chico, nos falta muchísimo en cuanto al acceso a la información. Imagínate a la gente que hace prácticas que aún están mal vistas en muchos lados. Increíblemente hay países, en donde sigue siendo un delito. Y sin irnos tan al extremo, hay países incluso donde hoy en día está mucho más aceptado que de todas maneras se discrimina y se invisibiliza a estos grupos, lo que hace que muchas de estas personas vivan de manera marginada y en condiciones de vida muy precarias. Básicamente, me parece que nos falta información a todos y a todas y eso afecta más, como siempre, a las poblaciones más vulnerables. Sí, en realidad no es tanto que sean poblaciones más vulnerables, sino vulnerabilizadas,
ya que esa vulnerabilidad responde a la falta o al fracaso de políticas públicas, actitudes sociales discriminatorias y resistencias que no contemplan sus derechos. Nos falta información, sí, pero para mí nos falta poner en el lugar del otro, ver cómo nos relacionamos entre todos. Y pienso que no solo sabe que tenemos que usar preservativo, porque aunque lo sabemos, no siempre lo usamos, nos cuesta. Y ahí cuando nos damos cuenta que nos falta educación sexual integral. Epa, eso es verdad. Bueno, aquí vamos viendo que no se trata solo de conocimiento, sino de aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Y de acceso también, en realidad. Tanto saber cómo prevenir como el acceso a servicios de salud y de tratamientos. Existen leyes de VIH en mi país y creo que en casi todos los países se promueve y se garantizan nuestros derechos a recibir información, acceso al test de forma gratuita y confidencial y también a recibir el tratamiento adecuado. En verdad, sí. Nosotros tenemos el derecho a que se respete nuestra privacidad y a que se mantenga la confidencialidad. Tanto cuando nos hacemos el test como cuando nos dan el resultado. Cuando yo me lo hice, me informaron de esto. Sí, hay casos en los que se requiere lo que se llama la prevención combinada. Ya va, ¿pero qué es eso? Bueno, a ver, esto es un poco largo, pero lo voy a ir haciendo lo más despacio y claro posible. La prevención combinada es cuando se usan diferentes formas de prevención, que se complementan y que van a depender del lugar donde vivimos o estamos. Esta prevención no excluye ni sustituye ningún método. Por ejemplo, es usar y promover el uso de preservativo, pero también es tener acceso a otros materiales, como lubricantes, a los test de detección, y también a dos medicamentos con fines de prevención, uno que se conoce como PrEP, que significa profilaxis preexposición, y otro que se conoce como PEP, que significa profilaxis postexposición. El PrEP es un medicamento barrera que toman las personas que no tienen VIH para no adquirir el virus. Y el PEP es una medicación que toman las personas que hayan estado expuestas al virus, pero para que funcione no deben pasar más de 3 días de la exposición al virus. Pero como dije, la idea de la prevención combinada es entender que no se sustituye un método por otro, sino que hay muchos métodos que se pueden usar en conjunto y que depende de dónde estemos son los elementos que vamos a tener. No todos los países tienen PEP o PrEP, pero sí todos tienen preservativo. Además, el PrEP y la PEP protegen frente al VIH, pero solo el preservativo protege frente al VIH y también frente a otras ITS como la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Pero no acaba acá. La prevención combinada incluye otros 2 elementos más. Por un lado, el tener leyes que garanticen el acceso a derecho, como puede ser el acceso a derecho a la educación sexual integral. Y por otro lado, incluye también un elemento de nuestro día a día, que es el respeto a las diversidades, el trabajo con otras personas, con organizaciones, en las redes sociales, en los medios de comunicación y otras cosas. La prevención combinada es algo que nos involucra a todas y todos y no solamente un tema de un solo sector. Sí, claro. La educación integral de la sexualidad, es decir, la EIS, es re importante para todo esto. Y como es nuestro derecho, también podemos exigirla. Claro, la educación integral de la sexualidad o educación sexual integral, EIS o ESI, como se suele conocer, ayuda a este cambio cultural que debe darse para prevenir el VIH y el estigma y la discriminación por este tema. Ah, ya, un poco de lo que venimos hablando. O sea, hay que abordarlo de distintos lados el tema. Sí, hay un montón para exigirle a los sistemas de salud, un montón para exigirle a los sistemas educativos y un montón para exigirle a la sociedad y a cada una y uno de nosotros mismos también. Eso, en verdad, más allá de seguir avanzando todo lo que se pueda en educar e incluir a la gente que todavía tiene acceso a empezar a ver que pasa en personas que teniendo la educación y el acceso básico siguen sin usar preservativo. Bueno, eso que dice es clave, porque por más acceso a los mensajes y a los cuidados, lo que se necesita también de fondo es un cambio cultural, en cuanto a la manera en que nos relacionamos, la forma en la que cuidamos de las personas con las que nos vinculamos y la forma en la que nos cuidamos a nosotros mismos. Está buenísima esta conversación porque empezamos hablando del VIH como algo así muy técnico, muy alejado de nuestro día a día. Y terminamos hablando de las cosas que nos involucran más de cerca, en las que todas y todos tenemos algo para cambiar, ¿no? Exacto. Sin perder de vista que si falta acceso a la educación integral de la sexualidad y a los métodos de prevención y de protección, falta un montón en cuanto a una cantidad de gente que hoy está más vulnerabilizada, porque no tiene acceso a muchos de estos derechos. Y eso es más bien responsabilidad de los estados. Pero al mismo tiempo tenemos mucho para avanzar como sociedad en la manera en la que nos cuidamos y nos relacionamos con los demás. Por eso decimos que la prevención combinada involucra muchas cosas. Es el acceso a los recursos, es el acceso a los derechos y también nuestro día a día, nuestras relaciones con las y los demás.
Esto fue ¿Y a quién llamamos? Un espacio para escuchar y escucharnos y fundamentalmente conocernos. Los invitamos a compartir el podcast o comentarlo con amigos y en familia para que podamos seguir aprendiendo a cuidarnos y cuidar a las personas que queremos. Este podcast es parte de la campaña Pausa, vamos de nuevo. Un aporte más de Flaxo Argentina y UNFPA Lacro. Por más información te invitamos a visitar la página eis.flaxo.org.ar.